A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. ¿Cómo están, estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos? Les saluda Carlos Freile, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, aquí en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. En esta oportunidad voy a hablar de una gran historia, o si ustedes quieren, de una tremenda historia, algo acerca de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque justamente el 27 de mayo se cumplieron 225 años del primer ajusticiado con la guillotina allá en Francia en tiempos de la Revolución. 27 de mayo de 1792, Nicolas Jacques Pelletier fue guillotinado. Muchas veces nosotros hemos creído, y así también se ha leído en diferentes libros, diferentes fuentes, que la guillotina fue inventada justamente en la Revolución Francesa. Algunos todavía creen que la inventó un doctor de apellido Guillotin, lo cual no es cierto. La guillotina ya existía desde antes, aproximadamente unos 4 o 5 siglos antes de que se perfeccione, lógicamente, para la Revolución Francesa. Ya se usaba la guillotina en diferentes países europeos, ¿no? En Escocia, por ejemplo, en Bohemia, lo que ahora es la República Checa, nosotros nos encontramos con los vestigios más antiguos de la guillotina. Bueno, pero para llegar a la guillotina quisiera comentarles antes cómo se ajusticiaba a los criminales antes de la guillotina y un poco también después, para centrarnos de manera especial en la guillotina, pero hablando también de otros sistemas de pena de muerte. No se olviden ustedes, mis queridos amigos, que hasta el siglo XX la pena de muerte era un castigo reservado a los mayores criminales, a los traidores al rey, después a los traidores a la patria, y todo el mundo estaba de acuerdo. Se consideraba que un enemigo de la sociedad debía pagar sus crímenes con su vida, sobre todo cuando había cobrado él, a su vez, vidas inocentes. Esto también se aplicaba, como digo, a quienes hubiesen traicionado al rey, a la patria, etc. La pena de muerte, por ejemplo, para los traidores a la República Romana, de ahí viene la tradición occidental sobre este asunto, se aplicaba con la muerte en la hoguera. Por eso es que después, cuando los juristas medievales hablan sobre la pena de muerte para los que iban contra el rey, retoman esta forma de ajusticiar, la hoguera. Pero en Roma, en Grecia, para hablar solamente de Occidente, después podremos dar algún dato de Oriente, en Roma la pena de muerte se aplicaba, como todos nosotros sabemos, a los ciudadanos romanos por el corte de la cabeza con la espada. Por eso se decía damnatus ad gladium, condenado a la espada. También se usaba el hacha, sacer, para ciertos delitos, no solamente para cortar la cabeza, sino también para mutilar partes del cuerpo en pago a ciertas deudas allá en la primitiva Roma, hasta las reformas que después vinieron a partir de las 12 tablas. Después hubo una diferencia. A los ciudadanos romanos se los ajusticiaba con la espada. A los otros se les podía ajusticiar de otras maneras.
Y todos nosotros conocemos el peor suplicio, la peor pena de muerte, que era precisamente la cruz. Ustedes recordarán que alguna vez comentamos esto hace ya un par de años, lo que los romanos veían en la crucifixión. Sangre, 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 dice un autor romano. Entonces ya en esa época se aplica la espada, el hacha, la crucifixión. También en Roma, por ejemplo, algunos criminales comunes que no eran ciudadanos romanos o que habían perdido por alguna razón esa capitis diminutio, habían perdido la ciudadanía, eran arrojados de la roca Tarpeia en Roma. Y esa era la forma de ajusticiar a un delincuente. De tal manera que tenemos nosotros diferentes formas de pena de muerte. También nosotros conocemos, por ejemplo, en Grecia, en Atenas, la pena que se aplicaba a los ciudadanos condenados a muerte. Beber un veneno, beber la cicuta. Se hacía toda una ceremonia y luego se le daba al condenado a muerte una copa con cicuta, este veneno mortal. La cicuta es una planta, ¿no?, que crece y se puede obtener el veneno con procedimientos no muy difíciles, ¿verdad? Es una planta común allá en Europa. De tal manera que hay diferentes formas de castigar con pena de muerte. Como digo, en primer lugar se castiga con pena de muerte los delitos de sangre. También, ¿se acuerdan ustedes en el mundo hebreo y en los mundos semitas, mesopotámicos, etcétera? Había una norma: ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Si una persona mata a otra, él tiene también que responder con su vida. Después esto se fue matizando, por ejemplo, no es lo mismo matar a una persona de los estamentos superiores que matar a un esclavo. De hecho, en Roma durante muchísimos años, varios siglos, matar a un esclavo no era homicidio, de tal manera que esto se fue purificando, se fue perfeccionando con el paso del tiempo. Pero como digo, había delitos castigados con esta pena y había diferentes formas también de castigar esta pena. Otra forma de matar era ahorcar. Normalmente no se ahorcaba pendiendo a la víctima de una horca como se hará después, sino por medios humanos. El verdugo apretaba la soga o envolvían el cuello con una soga y dos verdugos, una forma bastante bárbara de matar. Bueno, todas estas formas son bárbaras, y dos verdugos alaban la soga de uno de cada lado hasta que la víctima pues muriese. Y así había diferentes formas. En Oriente, en cambio, las formas de matar eran mucho más variadas y crueles. No voy a agotar el tema porque nos tardaríamos demasiado, pero sin embargo recordemos que, por ejemplo, en China no era infrecuente el uso de una tortura horrorosa, macabra. Le encerraban al condenado en un barril herméticamente cerrado, solo con la cabeza afuera. Era un barril totalmente cerrado. Y luego le daban de comer, de beber, etcétera, de manera normal. De tal manera que la víctima hacía sus necesidades dentro del barril y así, con todo ello, se iba prácticamente pudriendo en vida hasta que moría. Otra forma de ajusticiar en el mundo chino era también meter a la víctima en un barril con clavos hacia adentro y luego arrojar ese barril por una pendiente, de tal manera que moría destrozado, ¿verdad?, en medio de tremendos, horrorosos dolores. Había también otras formas de matar, sí, por ejemplo, el matar por inanición, dejarle morir de hambre y de sed. Se le encerraba en un lugar y no se le daba de comer y de beber hasta que muriese. También había otras formas de matar a palos. En Asia también se cortaba la cabeza, etc. Bien, queridos amigos, hemos llegado ya a la primera pausa
de este programa. Están ustedes con Carlos Freile en el programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, aquí en Radio Sucesos y TV Sucesos. En esta oportunidad comentando una larga historia, no sé si decirla grande o pequeña, pero para los ajusticiados una historia tremenda. Algo, no todo, no estoy agotando el tema, algo sobre la historia de la pena de muerte, partiendo del hecho de que hace unos días hemos recordado la primera víctima guillotinada en la Revolución Francesa el 27 de mayo de 1792. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, comentando en esta oportunidad la pena de muerte por este aniversario de la guillotina. Ahora, nosotros podríamos vincular la pena de muerte con la tortura, porque hasta aproximadamente el siglo XVIII, en los casos penales se aplica la tortura antes de la pena de muerte. Sea cuando el criminal ha sido un criminal tremendamente sanguinario, etc., sea en el caso de los traidores al rey. En otras palabras, la tortura en varios países europeos, dentro del derecho público de los estados, era un antecedente de la pena de muerte. Por ejemplo, todos nosotros recordamos que en Inglaterra a los traidores al monarca, a los traidores al rey, se le aplicaba una serie de torturas previas antes de ya quemarlos, porque esa era la forma de ajusticiar a los traidores, como digo, normalmente en la Europa medieval. Por ejemplo, en Inglaterra, después de azotarles, de quemarles los pies, etc., le abrían el vientre y el verdugo sacaba los intestinos sin todavía cortarlos del cuerpo y ponía esos intestinos en un brasero con carbones al rojo vivo que estaba ya junto a la víctima. Y solamente después de eso le quemaban a la víctima, que claro, ya con eso muchas veces ya estaba muerto, pero se trataba de infligir a los criminales el mayor sufrimiento posible antes de la muerte. Esto, como digo, era común en el derecho penal de los estados europeos, pero también en el derecho penal de los países orientales. Todos nosotros recordamos diferentes formas de torturar y de matar en esos países orientales. Por esto es que también en la Edad Media, por esto que acabo de decir de que a los traidores al rey se les aplica la pena de muerte por la hoguera, por esto digo, en la Edad Media los acusados de herejía, tema del cual también hablamos ya hace algunos años, los acusados de herejía eran condenados a muerte en la hoguera. Esa condena no venía de la iglesia, esa condena venía del derecho civil. Era el rey el que aplicaba esa condena. De hecho, esto comenzó a aplicarse, como digo, ya muy entrada la Edad Media, ya tardíamente,
porque se recuerda el derecho romano. Para los juristas y los políticos del siglo XIII, la herejía se convierte en un delito contra el rey, en una traición, en un delito que se llama de lesa majestad. En otras palabras, una violación de la dignidad intrínseca que tiene el monarca. Esa violación, cuando es grave, merece la pena de muerte. Y en este caso, por la hoguera. No es la Inquisición, la Iglesia, la que condena a muerte, es del Estado. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes van a decir que esto no es así, van a decir que a lo mejor me estoy inventando, pero si ustedes leen a los especialistas en historia medieval y en historia de la Inquisición, verán que es así. Y me atrevo a decir algo más, porque alguna vez alguien me echó en cara esto de acudir a especialistas y me dijo que eso no era verdad, ¿no? Yo pienso que en cualquier ámbito de las ciencias, tanto las llamadas ciencias exactas, matemáticas, duras, como las ciencias humanas, siempre hay estudiosos más reconocidos que otros. En el campo de la física, de la química, hay un Einstein, hay un Max Planck, hay un Oppenheimer, no sé yo, hay un Maxwell. En el campo también de la economía, hay un Hayek. En el campo de la historia, piensen ustedes en un Toynbee. En nuestro país, piensen ustedes, no sé yo, no quiero hablar de ningún historiador vivo, pero piensen ustedes en Jorge Salvador Lara, o antes Pedro Fermín Ceballos, Plutarco Naranjo. En fin, hay personas que han dejado un legado más serio en las investigaciones. Y en este caso es lo mismo. Pero, volviendo al punto, el delito es de lesa majestad. Por eso se ajusticia al traidor. En la Edad Media se ajusticia al traidor quemándolo con leña húmeda, no por mayor crueldad. Nosotros a lo mejor pensamos así, pero ellos lo hacían para que el humo de la leña húmeda provocase la pérdida de los sentidos de la víctima, de tal manera que no sufriera tanto por el calor y la quemazón. Esa era la idea. Yo no soy especialista en medicina y en neurología y estas cosas, pero se pensaba que es mejor que sufra menos. Por eso era la leña húmeda, no para que sufra más. Ojo, era para que sufra menos. Pero bueno, en todo caso, había también en la Edad Media esta forma de ajusticiar. Pero no era la única forma de ajusticiar. Recuerden ustedes, por ejemplo, que en Alemania se aplicaba tortura previa y muerte con la rueda. Hay varias formas de tortura con la rueda. En este caso es una rueda normal y corriente, pero que está sobre un poste. Se pone a la víctima encima de esa rueda, se le rompen los huesos y luego se eleva, se sube este poste y queda la rueda arriba y comienza a girar. De tal manera que la pobre víctima primero sufre los enormes dolores del quebrantamiento de los huesos y luego del movimiento circular. Y así hasta que se muera. Esta es otra forma de ajusticiar en la Edad Media europea. ¿No? Indudablemente, en esa época, como digo, se pensaba que esto era no normal. A nosotros ahora, por ejemplo, nos espeluzna el pensar que las ejecuciones en esa época eran consideradas como espectáculos públicos. Esto hasta el siglo XIX, comienzo del XIX, cuando ya se va prohibiendo la asistencia del público a las ejecuciones. Pero antes la gente quería ir a ver cómo se mataba a un criminal en una justicia pública. Por eso es que se anunciaba con los pregoneros: va a haber un ajusticiamiento en tal pueblo. Y se organizaba una feria, una macabra, horrible feria, pero se organizaba. De hecho, había pueblos que pagaban
a la autoridad civil para que el ajusticiamiento se hiciera en el pueblo de ellos, en ese pueblo concreto, para traer gente para una feria, más o menos como traer el circo. A nosotros esto, como digo, nos espeluzna, pero eran costumbres de la época. Este señor merece morir, ha sido condenado por un tribunal normal, con jurisdicción, etc. Entonces que lo maten en nuestro pueblo para que la gente pueda divertirse. Solamente más tarde se prohibirá que las personas puedan asistir a un ajusticiamiento y solo pueden participar personas con autoridad o alguna persona especial. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, aquí en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, comentando ahora este asunto de la pena de muerte a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque el 27 de mayo de 1792 se ajustició con la guillotina al primero de los franceses muerto de esta manera. Por eso es que a los 225 años de esta forma de matar, sin caer en morbosidades, yo he querido hablar de este tema para también referirme a diferentes formas de aplicar la pena de muerte. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Grandes y pequeñas historias de la historia.